Amiga, ¿puedes creer que a mis 58 años descubrí que mi vida era una pura mentira? No fue con mi marido, ni con culpa en el pecho, como un peso que no te deja respirar. Fue con ganas, con sabor a libertad que nunca había probado. ¿Sabe cuando pasas toda la vida comiendo solo la cáscara del elote, pensando que eso es la comida completa? Pues yo encontré el grano jugoso, el que se derrite en la boca y te deja con antojo de más. Por 35 años fui como una olla en la estufa, hirviendo por dentro, pero con la tapa bien cerrada. Nadie veía el vapor que subía, nadie sentía el calor que guardaba. Hasta que un día la presión fue tanta que la tapa voló lejos. Y cuando voló, chiquita, cuando voló, descubrí que dentro de mí vivía una mujer que no conocía. Una que sabía mover las caderas al ritmo justo, que sabía susurrar al oído de alguien, que sabía dejar que las manos recorrieran lugares abandonados por décadas, como un patio sin dueño. ¿Tú has sentido eso? Ese despertar tarde, esa sensación de que estabas durmiendo en cama de piedra y de repente alguien trae un colchón de plumas. La gente de mi colonia todavía murmura cuando paso. Dicen que María perdió la compostura, que estoy haciendo el ridículo, que una mujer de mi edad lo que debe hacer es rezar el rosario y esperar a los nietos. Pero déjame contarte un secreto. Tienen razón en una cosa. Realmente estoy haciendo aquello. Solo que, ¿qué es ese aquello? Ah, eso solo lo sabrás si te quedas conmigo hasta el final. Porque esta historia, amiga, no es solo mía. Es de toda mujer que se ha mirado al espejo y se ha preguntado, ¿y si tuviera valor? Así que dame tu mano y ven conmigo a descubrir qué pasa cuando una mujer de 58 años decide finalmente quitar la tapa de la olla. ¿Tú conoces esa sensación de ser un fantasma en tu propia casa? No, no es muerte, amiga. Es peor. Es estar viva, respirando, funcionando, pero nadie te ve de verdad. Esa era yo. Era la María de siempre. Me presento bien. María, 64 años hoy, pero en esa época de la historia tenía 58. Nací y me crié aquí en la Ciudad de México, hija de gente trabajadora, de esas que te enseñan desde chiquita que la mujer nace para servir y callar la boca. Me casé a los 20 años con Pedro. Él 10 años mayor, hombre serio, trabajador, de esos que la gente decía, qué suerte la tuya, María, hombre responsable, no bebe, no juega. Y era verdad, no bebía, no jugaba, o eso pensaba yo. Pero tampoco me miraba. No, de verdad, ¿sabes cómo es? Me miraba como quien mira el refrigerador, una cosa útil que siempre está ahí, que siempre funciona, pero que solo notas cuando se descompone o cuando necesitas algo. Por 35 años yo fui el refrigerador de la casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacerle el café justo como le gustaba, bien fuerte, 2 cucharadas de azúcar. Preparaba el lonche, planchaba la camisa, dejaba todo listo. Él salía, yo me quedaba. Con las niñas pequeñas era una corredera, pañales, biberones, doctor, escuela. Era mamá, papá, enfermera, maestra particular. Era todo, menos yo misma. Pedro llegaba del taller cansado, se sentaba en ese sillón viejo, prendía la tele y listo, su mundo terminaba ahí. Yo servía la cena, lavaba los trastes, ponía a las niñas a dormir y cuando llegaba al cuarto, él ya estaba roncando. ¿Tú has notado cómo nos vamos desapareciendo poquito a poco? No es de un jalón, no. Es como el cabello que se pone gris. No lo ves día a día, pero cuando miras al espejo después de un tiempo, te asustas. Yo me fui desapareciendo así. Dejé de arreglarme. ¿Para qué? ¿Para quién? Mi closet se volvió un montón de ropa sin chiste, sin color, sin vida. Shorts viejos, blusas anchas, chanclas, cabello siempre amarrado en una cola floja, porque no tenía tiempo ni ganas para más. En el espejo veía a una mujer que parecía mi mamá, cansada, apagada,
con unos kilitos de más, unos surcos en la frente que no se quitaban ni durmiendo. Y lo peor, pensaba que era normal. Pensaba que toda mujer casada era así, que después de los hijos, después de los 40, teníamos que conformarnos con ser sombra, que el deseo era cosa de chavitas solteras, que el placer era pecado, que una mujer decente no sentía ciertas cosas. En la cama con Pedro, ay amiga, qué tristeza. Una vez por semana, siempre sábado en la noche, siempre igual. Él se subía encima, yo me quedaba quieta, mirando al techo, esperando que acabara. 2, 3 minutos, y listo, se volteaba al lado. Yo iba al baño a lavarme, volvía y dormía. Nunca sentí nada, nada de nada. Pensaba que así tenía que ser, que el sexo era obligación de esposa, no placer. Cuando las niñas crecieron y se fueron de la casa, la soledad se puso peor. La casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. No sabía quién era yo sin ellas para cuidar. Pedro se volvió aún más distante. Llegaba, comía, dormía. Fin de semana, tele y hamaca. Yo me quedaba ahí como un mueble viejo que nadie nota más. ¿Sabes qué dolía más? Era cuando salíamos juntos, raras veces, fiesta familiar, boda, esas cosas. Él saludaba a todos, platicaba, reía, y yo a su lado, invisible. La gente preguntaba por él, por el trabajo, por los planes, por mí, nada, como si yo fuera solo un accesorio que traía. Yo misma empecé a tratarme así. Cuando alguien preguntaba, ¿y tú, María, cómo estás?, respondía hablando de él, de las hijas, de la casa, nunca de mí, porque no tenía qué decir de mí. Yo no existía. Una vez, en una fiesta, oí a 2 comadres platicando. Pobrecita María, ¿no? Tan apagadita, tan sin gracia, parece que no tiene vida propia. Es que mujer que solo vive para los demás termina así. Eso me dolió tanto que lloré en el baño de la fiesta. Pero ¿sabes qué dolió más? Saber que tenían razón. Tenía 56 años y no sabía quién era. No sabía que me gustaba, que quería, que me hacía feliz. Me había vuelto una muñeca de trapo, de esas que se quedan tiradas en el rincón esperando que alguien juegue. Mis sueños. ¿Qué sueños? Ni recordaba haber soñado algo para mí. Todo era siempre para los demás. Para que el marido prosperara, para que las hijas se formaran, para que la casa estuviera bonita. ¿Y yo dónde estaba en todo eso? Empecé a mirarme al espejo y no reconocer a la mujer que estaba ahí. ¿Dónde estaba esa chavita que soñaba con bailar? Que le gustaba arreglarse, que tenía brillo en los ojos. Fue cuando empecé a entender una cosa. No estaba viviendo, estaba solo existiendo, funcionando, como un reloj viejo que marca las horas bien, pero que nadie oye el tic-tac. Y lo más triste, pensaba que esa era mi suerte, que toda mujer después de los 50 tenía que conformarse con esa vida apagada, sin color, sin sabor, sin calor. No sabía en esa época que dentro de mí aún vivía una mujer completa, una mujer que estaba solo dormida, esperando que alguien la picara para despertar. No sabía que muy pronto esa mujer iba a despertar con una sed de vivir que ni yo imaginaba que existía. No sabía que a los 58 años iba a descubrir que estar viva es mucho más que solo respirar. Amiga, ¿tú has tenido ese momento en la vida donde el suelo se va bajo tus pies, pero al mismo tiempo sientes que puedes volar? Así me pasó a mí. Era un jueves común de esos que no prometen nada. Estaba en la cocina, haciendo ese frijol con chorizo que le gustaba, bien sazonado, cuando oí la llave en la puerta. Pedro llegó más temprano de lo normal. Hasta pensé, ¡qué bueno! Le sirvo la comida todavía calientita. Pero cuando entró a la cocina, vi que algo estaba diferente. No se sentó a la mesa como siempre. Se quedó ahí parado, mirándome de un modo que nunca había visto. No era enojo, no era cariño, era algo raro, como quien va a dar una noticia y no sabe por dónde empezar. María, dijo,
y mi nombre salió pesado de su boca. Necesito platicar contigo. Mi corazón se aceleró. Lo primero que pensé fue en las niñas. ¿Será que les pasó algo? Siéntate ahí, dijo, señalando la silla. Me senté, sequita de miedo, las manos temblando sin control. Entonces lo soltó así, directo, sin rodeos. María, encontré a otra persona. Es Lupita del taller. Nos queremos de verdad y voy a irme de la casa. Amiga, juro que en ese momento el mundo se detuvo. No es modo de decir, no. El mundo se detuvo de verdad. El ruido del frijol burbujeando en la olla se fue. El tic-tac del reloj de la pared se fue. Hasta mi respiración se fue. Me quedé mirándolo como si fuera un extraño. Ese hombre con quien compartí la cama por 35 años, a quien le serví café todos los días, a quien cuidé cuando estaba enfermo, a quien aguanté el mal humor y el silencio. Lupita, logré decir, la voz saliendo finita como un hilo. Es esa que conociste en la fiesta de la empresa el año pasado, la morenita joven. Morenita joven, claro, 25 años, cuerpo de chavita, sin estrías, sin celulitis, sin marcas de hijos en el cuerpo, sin marcas de vida en la cara. ¿Hace cuánto?, pregunté. No sé por qué, como si eso cambiara algo. Unos 3 años, respondió mirando al suelo. 3 años. 3 años él con otra. Y yo ahí, haciendo comida, lavando ropa, siendo la esposa perfecta para un hombre que ya no era mío. ¿Sabes qué fue peor? No fue ni la traición, fue como lo dijo. Así, seco, como quien avisa que va a cambiar de carro, sin un poquito de remordimiento, sin una disculpa, sin fingir que le costaba. Los papeles del divorcio ya los mandé a hacer, solo firma. La casa se queda contigo. No voy a pelear por nada, solo quiero mi libertad. ¿Libertad? Esa palabra me pegó como una cachetada. Libertad para él era deshacerse de mí. Libertad para él era empezar de nuevo con una chavita que lo mirara con admiración, que riera de sus chistes, que lo hiciera sentir joven otra vez. Y yo que me quedaba, con una casa vacía, con el recuerdo de 35 años tirados a la basura, con mis 58 años pesando en la espalda como un costal de piedras. Mañana vengo por mis cosas, dijo ya saliendo de la cocina. Pedro, lo llamé y se detuvo en la puerta. ¿Qué? Quería preguntar tantas cosas. ¿Por qué conmigo nunca fue amor de verdad? ¿Por qué nunca me miraste como debes mirarla a ella? ¿En qué momento dejé de existir para ti? Pero lo que salió de mi boca fue: «El frijol está listo. ¿No vas a cenar?». Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era lástima, lástima por mí, por la mujer patética que hasta siendo cambiada ofrecía comida al hombre que la abandonaba. No, María, no voy a cenar más aquí. Y se fue. Me quedé en la cocina, oyendo el motor de su carro alejándose, con ese olor a frijol sazonado llenando la casa. Un frijol que nadie iba a comer. Las primeras horas fueron las peores. Lloré como niña que pierde a su mamá. Lloré de coraje, de vergüenza, de desesperación. Lloré por todos esos años que desperdicié tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que nunca me quiso de verdad. Llamé a mi hermana, a mi comadre, conté llorando. Todos hacían cara de lástima y decían lo mismo. «Ay, María, qué hombre sin vergüenza dejarte después de tanto tiempo». Eso es cosa del diablo, mija. Hombre en la andropausia se pone así. Pero tú vas a estar bien, ¿eh? Eres fuerte, vas a superarlo. Pero nadie decía lo que realmente necesitaba oír. Nadie decía que tal vez, solo tal vez, eso pudiera ser una liberación para mí también. En los primeros días me sentí como un pájaro que pasó toda la vida en una jaula y de repente alguien abre la puerta. Te quedas ahí paralizada, sin saber si vuelas o te quedas en el palito. La casa se volvió enorme, silenciosa además.
No sabía qué hacer con tanto espacio, con tanto silencio. Hacía comida para dos sin querer. Ponía 2 platos en la mesa, esperaba que llegara a la hora del almuerzo. Los vecinos empezaron a murmurar. Los veía por las rendijas de las cortinas, las mujeres juntándose en la banqueta, apuntando a mi casa, moviendo la cabeza con lástima. Pobrecita María, decían después de tanta dedicación, y yo me sentía pobrecita de verdad. Me sentía desechada, usada, tirada como ropa vieja que ya no sirve. Pero ¿sabes una cosa, amiga? Después que el polvo se asentó, después que las lágrimas se secaron, pasó algo raro. Empecé a notar cosas que hacía tiempo no notaba. El silencio de la casa no era solo soledad, era paz también. Podía ver la tele en el canal que quería, comer cuando me daba gana, dormir como me gustaba. No tenía más esa presión constante de servir, de agradar, de estar siempre disponible. Una mañana me desperté y por primera vez en décadas no tenía prisa de salir de la cama. No, me quedé ahí de panza arriba, mirando al techo, sintiendo mi cuerpo relajado en las sábanas. Y fue en ese momento que vino ese pensamiento peligroso que lo cambió todo. ¿Y si esto no es el fin? ¿Y si es el comienzo? Dolía mucho todavía. Pero una partecita muy chiquita de mí, una parte que ni sabía que existía, estaba respirando hondo por primera vez en 35 años. Era como si alguien hubiera quitado un peso de mis espaldas que ni sabía que cargaba. Aún no sabía qué hacer con esa libertad que me había caído del cielo de sorpresa. Pero una cosa tenía clara. No iba a quedarme para siempre en esa casa vacía, lamentándome por un hombre que nunca me vio de verdad. No sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir que existía una María dentro de mí esperando nacer. Amiga, ¿tú conoces esa fase de la vida donde parece que te hundiste tanto que ni ves la luz allá arriba? Pues ahí me metí después que Pedro se fue de la casa. Los primeros meses fueron un hoyo negro de verdad. Me despertaba por la mañana y me quedaba ahí, acostada, mirando al techo, sin valor ni ganas de levantarme. ¿Para qué? ¿Para quién? La casa que antes parecía grande de más, ahora parecía una tumba. Caminaba por los cuartos como alma en pena, sin rumbo, sin propósito. Paraba frente al refri, lo abría, me quedaba mirando sin saber qué buscaba, lo cerraba de nuevo. Bajé como 8 kilos en 2 meses. No a propósito, es que simplemente olvidaba comer. O cuando recordaba, la comida no bajaba. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar bien. Mi hermana Rosa venía a visitarme y se desesperaba. María, por el amor de Dios, pareces un palito, come algo. Pero ¿cómo explicarle que no sentía hambre, que no sentía nada? Era como si alguien hubiera apagado todos mis sentidos de golpe. Lo peor era de noche. De día, al menos, había el movimiento de la calle, los vecinos pasando, algún ruido que me distraía, pero cuando oscurecía, ¡ay Dios, qué soledad tan fea! Me acostaba en esa cama, que por 35 años compartí con él, y sentía el vacío del otro lado como un agujero que me iba a tragar. Lloraba hasta no tener más lágrimas, hasta quedar con la cara hinchada, hasta que doliera el pecho de tanto sollozar. Hubo una noche que pensé, ¿será que así va a ser el resto de mi vida? Sola, olvidada, esperando que llegue la muerte. Fue un pensamiento oscuro, amiga, muy oscuro. Dejé de arreglarme por completo. ¿Para qué? Me quedaba en camisón todo el día, cabello desarreglado, cara de quien no duerme bien hace semanas. Cuando necesitaba salir a comprar algo, me ponía cualquier ropa encima y salía así, pareciendo mendiga. Las vecinas fingían no ver, pero notaba las miradas de lástima. Pobrecita María, cuchicheaban, está acabada de verdad, parece que envejeció 10 años en 2 meses. Y era verdad,
Me miraba al espejo cuando tenía valor de mirarme y veía a una mujer que parecía mi abuela. Piel sin brillo, ojos sin vida, boca siempre para abajo. Una tristeza andante. Mis hijas llamaban preocupadas. Ana, la mayor, siempre práctica. Mamá, no puedes estar así. Tienes que reaccionar, ocuparte con algo. Fácil decirlo, ¿no? ¿Ocuparme con qué? Por 35 años, mi ocupación fue servir a Pedro. Ahora que no estaba, no sabía qué hacer con mis días. Sofía, la menor, trataba de animarme. Mamá, ahora eres libre, puedes hacer todo lo que siempre quisiste. Pero ese era el problema. No sabía más qué quería hacer. Había olvidado completamente quién era antes de ser esposa y mamá. Los meses pasaban y yo me hundía más. Hubo una época que estuve 3 días sin bañarme, solo en camisón, comiendo galletas saladas y café frío. Fue cuando Rosa perdió la paciencia. Basta, María. Vas conmigo al doctor, aunque sea arrastrada. El doctor Hernández, médico de la familia hace años, me examinó con ese modo cariñoso suyo. Checó la presión, pidió unos análisis, pero lo que dijo después me marcó. Doña María, su cuerpo está reflejando lo que su alma siente. Se está dejando morir poquito a poco. Eso me pegó como un puñetazo en el estómago. ¿Dejándome morir? Usted tiene 58 años, no 98. Aún tiene mucha vida por delante, pero para eso necesita querer vivir. Removió los papeles en el escritorio y siguió. Le voy a recetar unas vitaminas, unos remedios para el sueño, pero lo que más necesita es movimiento. Su cuerpo necesita moverse. Su alma también. ¿Movimiento? Pregunté sin entender. Ejercicio, doña María, caminata, baile, gimnasio, cualquier cosa que ponga esa sangre a circular y la saque de la casa. Gimnasio. Yo a los 58 años, fuera de forma, triste de ese modo. Doctor, nunca he pisado un gimnasio en mi vida. Pues es hora de empezar. Mire, hay un centro comunitario aquí cerca con clases de salsa. Es bien familiar. Hay gente de todas las edades. Vaya, se inscribe y empieza despacio, 3 veces por semana. Salí del consultorio con la receta en la mano, pensando que estaba loco. Yo en un centro, haciendo ejercicio entre un montón de jóvenes bonitos. Pero Rosa no me dio tregua. Vas a ir, María, aunque te lleve amarrada. Resistí 2 semanas, pero una mañana, mirándome al espejo y viendo a esa mujer acabada, pensé, o hago algo, o me pudro aquí adentro de verdad. Fue un martes por la mañana que me arrastré hasta el centro comunitario corazón de la ciudad. Lugar sencillo, sin lujos, pero limpio y ventilado. En la recepción, la chavita me recibió con una sonrisa. ¿Quiere conocer el lugar? Yo medio apenada, explicando que el doctor mandó, que nunca había hecho ejercicio, que no sabía por dónde empezar. Relájese, tía. Aquí hay gente de todo tipo, le va a encantar. Me mostró los aparatos, la sala de clases, explicó los horarios, todo muy simple, nada de esos equipos espantosos que veía en la tele. Y hay clase de salsa también, dijo. Es bien chido, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. Salsa. Hacía décadas que no bailaba, ni recordaba si sabía. Me inscribí más por desesperación que por ganas. Pensé, al menos salgo de la casa 3 veces por semana. El primer día fui con un pants viejo que encontré en el fondo del closet y una blusa ancha. Me sentía ridícula, fuera de lugar, como pez fuera del agua. El profesor Carlos, un señor simpático de unos 48 años, me explicó unos ejercicios básicos. Caminadora, unos pesitos, nada del otro mundo. Sudaba como loca, pero no solo por el esfuerzo, eran nervios de verdad. Me quedé unas 2 semanas yendo solo a hacer ejercicio básico. Las otras mujeres eran amables, me saludaban, pero yo aún estaba muy trabada, muy cerrada. Hasta que un miércoles terminé mi rutina temprano y estaba saliendo cuando oí una música viniendo de la sala del fondo. Era una salsa,
de esas ricas, con timbales marcando el ritmo y conga sonando fuerte. Sin pensar bien, caminé hasta la puerta de la sala, y fue ahí que lo vi a él, profesor Carlos, 48 años, moreno quemado por el sol, sonrisa ancha, enseñando a unas 5 o 6 personas a bailar. Se movía como si hubiera nacido bailando. Sus caderas seguían la música de un modo que, Dios mío, hacía tiempo que no notaba caderas de hombre. Me quedé ahí parada en la puerta, hipnotizada, viendo a ese hombre enseñar los pasos con una paciencia y un modo que me picó algo adentro. Cuando la música acabó, miró a la puerta y me vio. «Hola, eres nueva aquí, ¿no? ¿Quieres probar una clasecita?» Mi primer impulso fue salir corriendo, pero algo, tal vez el desespero de sentir algo más que tristeza, me hizo asentir con la cabeza. «Ven entonces». «¿Cómo te llamas?» «María», logré decir, la voz saliendo temblorosa. «María, nombre bonito. Yo soy Carlos». «¿Bailamos?» Y extendió la mano hacia mí. Amiga, cuando tomé la mano de ese hombre, algo se encendió dentro de mí como un cerillo en la oscuridad. No sé si fue el calor de su piel, o la música que llenaba el aire, o el modo suave en que me jaló hacia la sala. Pero por primera vez en meses sentí un pulso vivo, un latido que no era solo de tristeza. «Relájate, María», dijo con esa voz calmada, guiándome entre los demás. «Aquí nadie juzga. Es puro divertimento». Los otros en la clase me miraron con amabilidad. Había de todo, una señora mayor que yo, una parejita joven, 2 amigas de unos 40. Nada de ese ambiente fancy que imaginaba. «Vamos a empezar lento», explicó Carlos, poniendo mi mano en su hombro y la suya en mi cintura. ¡Ay, Dios!, cuando su mano tocó mi cintura. Hacía tanto que nadie me agarraba así, con cuidado, con buena intención. Pedro, cuando se molestaba, me tomaba como un bulto, sin ternura, sin delicadeza. Carlos era otro rollo, su mano firme pero respetuosa, cálida y olía rico. Un perfume de hombre mezclado con ese aroma de quien se cuida. «Te enseño lo básico primero», dijo, marcando el ritmo con los pies. 2 pa'lante, 2 pa' atrás. Déjame guiar. Yo estaba tiesa como tabla, hombros tensos, pisándome sola. Me daba pena estar ahí sudando, fuera de forma, al lado de un hombre guapo como él. «¡Ey!», murmuró bajito solo para mí, deteniendo el baile. «¿Estás nerviosa?» «Mucho», confesé, bajando la vista. «Hace décadas que no bailo y nunca fui buena». «¿Quién dice que no eres buena?», preguntó, levantándome la barbilla, con el dedo para que lo mirara. «Solo lo olvidaste, pero el cuerpo recuerda todo». Sus ojos eran cafés oscuros, con puntitos dorados que brillaban al sonreír. Y esa sonrisa, ay Dios, era como el sol saliendo después de una tormenta. «Cierra los ojos», pidió. «¿Cómo?» «Confía en mí. Cierra y solo siente la música». Cerré medio con miedo. Empezó a guiarme despacio, marcando el compás en mi cuerpo, su mano en mi espalda firme, el pecho cerca del mío, su respiración en mi oreja. Y pasó algo extraño. Con ojos cerrados, dejé de pensar. Dejé de preocuparme si parecía tonta, si pisaba mal, si miraban. Solo sentí. La música se metía por mi piel y removía algo que llevaba quieto mucho tiempo. Mis caderas, que por 35 años solo sirvieron para cargar chamacos y limpiar casa, recordaron que podían moverse de otra forma. «Eso», susurró Carlos en mi oído, y su voz me erizó toda. «Asimismo, sientes la música». Cuando abrí los ojos, me di cuenta que bailaba de verdad, no perfecto, no como experta, pero me movía con él como un solo cuerpo. «¿Cómo supiste?», pregunté sin parar. «¿Supiste qué?». «Que tenía esto dentro». Sonrió de ese modo que me revolvía el estómago. «Toda mujer lo tiene, solo que la vida apila tanto encima que olvidas, pero siempre está ahí.
esperando un empujoncito. La clase duró 1 hora, pero para mí pasó como 5 minutos. Cuando la música paró y soltó mi mano, sentí un vacío raro, como si perdiera algo importante. ¿Te gustó?, preguntó, secándose el sudor con una toalla. Me gustó, admití aún mareada con lo que pasó. Entonces te veo el miércoles. ¿Miércoles? Ni sabía qué día era. En los últimos meses los días eran todos grises, horas sin sentido. Lo pienso, dije, pero sabía que volvería. Salí del centro con piernas flojas, no de cansancio, sino de una sensación que no podía nombrar. Era como si alguien hubiera revuelto un cajón cerrado por años y encontrado cosas olvidadas. En casa me miré al espejo y vi algo distinto. Aún flaca de más, aún con ojeras, pero había un chispazo en mis ojos que no estaba esa mañana. Prendí la radio y cuando sonó una salsa, en vez de cambiar, la dejé y sin darme cuenta empecé a mover hombros, recordando los pasos que Carlos enseñó. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin llorar y soñé. Soñé que bailaba en una fiesta con vestido suelto, pelo al viento. Un hombre me guiaba, me hacía girar, me hacía reír. Cuando desperté el miércoles pensé, ¿fue solo sueño? ¿Lo imaginé? Pero cuando llegó las 7 de la noche, me encontré arreglándome. Me puse una blusa más linda, pasé labial que encontré en el bolso, amarré el pelo en un chongo decente. Llegué al centro y mi corazón latió fuerte al ver a Carlos arreglando el sonido. Me vio y sonrió así. Sabía que volverías, dijo. Mujer que baila como tú, el lunes no aguanta lejos de la música mucho tiempo. En esa segunda clase ya estaba más suelta. Seguía los pasos, reía de mis errores, hasta probaba movimientos que no enseñó. Tienes talento para esto, dijo cuando descansábamos entre canciones. ¿Crees? Seguro. Apuesto que de joven eras fiestera. Era cierto. Antes de casar, amaba las salsas en la colonia. Bailaba toda la noche hasta gastar el tacón. Lo era, confesé. Pero hace tanto. El tiempo no borra quién eres adentro, dijo, mirándome de un modo que me sonrojó. Solo lo esconde un poco. Empecé a ir a las 3 clases por semana, lunes, miércoles, viernes. Se volvió lo mejor de mis días. Llegaba temprano para platicar con Carlos antes. Me quedaba tarde ayudando a guardar cosas. Me contaba de su vida, divorciado hace 5 años, sin hijos, profe de educación física, que encontró pasión en la salsa. Yo contaba poquito de la mía, sin prisa. Tienes una energía distinta, dijo un viernes, solos en la sala guardando equipo. ¿Distinta cómo? No sé explicar. Es como si fueras un fuego que taparon con tierra, pero aún hay brasas abajo, esperando viento para prender de nuevo. Fuego con brasas abajo. Me gustó eso. ¿Y crees que puedo prender de nuevo? Pregunté, medio sin valor para oír. Paró lo que hacía y se acercó. Se quedó cerquita, mirándome a los ojos. María, no necesitas prender de nuevo. Ya estás prendiendo. Y por primera vez en meses, creí que tal vez era cierto, que tal vez adentro aún había una mujer viva, llena de ganas. Una mujer empezando a despertar del sueño hondo y descubriendo que aún sabía sonreír, aún sabía sentir, aún sabía querer. Y todo empezó con una mano extendida y un invito a bailar. Amiga, ¿conoces esa sensación de olla a presión, calentándose poquito a poco hasta que no aguantas y sueltas vapor? Así me sentía en cada clase de salsa. Después de un mes yendo con Carlos, algo cambió en mí. No era solo el baile. Era como si hubiera picado una parte mía que hibernaba por décadas y ahora no quería dormir más. Empecé a arreglarme diferente los días de clase. No mucho, porque aún me daba pena, pero un poquito. Cambiaba la blusa ancha por una más pegada. Ponía rímel, gloss en labios, rociaba perfumito que encontré en el cajón. Mamá, estás distinta,
comentó Sofía en una visita, pero no sé, más viva. Y era verdad, estaba despertando a la vida otra vez. En las clases, Carlos empezó a notarme más. Cuando enseñaba a otros, nuestros ojos se cruzaban por encima de las cabezas y sonreía solo para mí. Cuando me tomaba de pareja para mostrar un paso, sus manos se quedaban un ratito más en mi cintura. «Estás avanzando mucho», dijo un miércoles, después de hacer una vuelta complicada sin tropezar. «¿Seguro que nunca bailaste profesional?» Reí sintiéndome joven otra vez. Carlos, de joven apenas tenía para zapatos, menos para clases. «Pues naciste para esto», dijo. Y cómo lo dijo hizo que mi corazón acelerara. Empezó a pasar algo raro. Durante la semana, en días sin clase, contaba horas. Martes tarde ya ansiaba miércoles. Jueves parecía eterno, esperando viernes. Y no era solo por el baile, era por él, por cómo decía mi nombre, estirando las sílabas. «María», por el perfume que se pegaba en mi blusa después, por su sonrisa, que parecía mía cuando bailábamos pegados. Hubo un viernes con clase vacía. Solo yo, doña Rosa y la parejita joven. A media clase, doña Rosa dijo que le dolía la espalda y se fue. La pareja también salió temprano. Quedamos solos, Carlos y yo. «¿Quieres parar hoy?», preguntó. «No», respondí rápido y sonrió. «Entonces aprovechemos para practicar cosas avanzadas». Puso una salsa lenta, más sensual, de esas que hablan de amor, de falta, de deseo. Cuando me jaló para bailar, fue diferente, más cerca. Su cuerpo pegado al mío, su aliento en mi cuello. Sus manos no solo guiaban, exploraban. «Hueles bien», susurró en mi oído y me ericé toda. «Es un perfume viejo», murmuré nerviosa. «No es el perfume», dijo, girándome y trayéndome más cerca. «Eres tú». La música baja, la luz amarilla, solo nosotros bailando pegados, sudando juntos. Era lo más sensual que vivía en décadas. Cuando acabó la canción, no nos soltamos. Quedamos parados, mirándonos, su pecho subiendo y bajando, sus ojos buscando algo en los míos. «María», empezó, pero puse dedo en sus labios. «No digas nada ahora», pedí, porque sabía que si hablaba, la magia se rompería y recordaría que era una mujer de 58, ilusionándose con un hombre más joven. Tomó mi mano y besó la palma despacio, sin prisa. Fue un beso chiquito, pero bajó por mi brazo como fuego y se regó por todo el cuerpo. Salí esa noche sonsa, como si hubiera tomado. En casa me miré al espejo y no creí lo que vi. Una mujer sonrojada, labios rojos de nervios, ojos brillantes. «Dios, María», dije a mi reflejo, «¿qué estás haciendo?». Pero no podía dejar de sonreír. Las clases siguientes fueron una tortura rica. Cada canción era provocación. Cada toque suyo era invito a algo que no nombraba, pero mi cuerpo entendía perfecto. Empezó a darme atención especial. Se ponía a mi lado explicando pasos a otros. Me usaba de ejemplo, elogiaba mi avance frente a todos. «María aquí es mi mejor alumna», dijo un lunes, y me sentía reina del mundo. Pero en momentos solos la tensión era insoportable. Cuando arreglaba mi postura, sus manos se demoraban más de lo necesario. Cuando erraba un paso, me jalaba fuerte para corregir, y nuestros cuerpos se rozaban de un modo que no era solo baile. Empecé a soñar con él. Sueños que me despertaban a medianoche, corazón acelerado, cuerpo pidiendo cosas olvidadas. Era un viernes lluvioso, clase acabada, y todos se fueron. Ayudaba a Carlos a guardar el sonido cuando dijo: «María, ¿puedo preguntarte algo personal?». Mi estómago se revolvió. «Sí». «¿Estás feliz?». La pregunta me tomó de sorpresa. «¿Feliz? ¿Por qué quieres saber?». «Porque desde que llegaste veo a una mujer linda escondida tras una tristeza que no le va». «¿Linda?». Me llamó linda. «Estoy intentando», respondí honesta. «¿Y qué falta para lograrlo?».
Lo miré, al modo cariñoso que me veía, a su boca que imaginaba besando la mía tantas veces. Valor, confesé. ¿Valor para qué? Para no tener miedo a vivir. Se acercó despacio, dándome tiempo para huir si quería, pero no quería. Quería que se acercara. Quería sentir su calor. Quería saber si esa atracción era solo en mi cabeza o él también sentía. ¿Y si te ayudo a tener ese valor?, preguntó ya cerca. ¿Cómo? En vez de palabras, pegó su frente a la mía. Quedamos respirando el mismo aire, sintiendo el mismo nervio. Muero por besarte, María, susurró. Mi mundo paró. 35 años casada, y ningún hombre me dijo eso con tanta verdad, tanta gana. Entonces bésame, dije, y ni creí que saliera de mi boca. Pero antes que nada, la lluvia apretó afuera y oímos ruido en recepción. «Profesor Carlos, ¿aún está?» Era la voz del guardia. Nos apartamos rápido, yo arreglando pelo, él fingiendo guardar cosas. «¡Ya me voy!», gritó. Tomamos nuestras cosas en silencio, pero había una electricidad en el aire casi tocable. En la puerta del centro, bajo la lluvia, paró y me miró. «María, ¿vas a casa cómo? Llueve mucho». «En camión», dije, aún tonta con lo que casi pasó. «Ni madres, te llevo», en su carro, con el sonido bajo tocando salsa suave y su olor llenando el espacio chiquito, me sentí más viva que en décadas. Cuando paramos frente a mi casa, ninguno hizo por salir. «María», dijo mirándome, «dime, ¿quieres que entre a tomar un agua, solo para que pase la lluvia un poco?» Sabía que no era solo agua. Sabía que si entraba, todo cambiaría. Y por primera vez en 58 años, en vez de huir de lo que quería, dije, «Quiero». Amiga, hay momentos que dividen el mundo en antes y después. Esa noche fue mi divisor. Cuando dije «quiero» para que entrara, mi voz salió bajita, casi no la oí. Pero Carlos oyó. Y cómo me miró Dios como si le diera un regalo inesperado. Corrimos de la lluvia a la puerta, riendo como chamacos haciendo travesura. En la entrada me puse nerviosa de golpe. ¿Cuánto tiempo sin un hombre en casa? Y qué hombre guapo, oloroso, 10 años menor. «Pasa, pasa», dije, prendiendo luz de sala. Entró despacio, mirando todo con curiosidad respetuosa. La casa estaba ordenada. Después de empezar ejercicio, volví a cuidar cosas. «Casa acogedora», dijo, secándose con toalla que ofrecí. «Es sencilla, pero mía», respondí aún sin creer que estaba ahí pingando lluvia en mi alfombra. «Siéntate, traigo agua fría». En cocina me apoyé en el lavabo, calmando corazón disparado. «Calma, María», pensé, «es solo un vaso de agua. Bebe y se va». Pero en el fondo sabía que no. Volví a sala con 2 vasos y lo encontré mirando fotos en estante, de las niñas, boda, familia. «¿Tus hijas?», preguntó. «Sí, Ana y Sofía. ¿Bonitas?», sacaron a la mamá. Nos sentamos en sofá, lado a lado, bebiendo en silencio. Lluvia golpeaba ventana. Reloj de pared marcaba tiempo y entre nosotros electricidad casi palpable. «María», dijo, dejando vaso en mesita. «Dime, ¿puedo contarte algo?». Asentí, sin confiar en vos. «Desde la primera clase que apareciste, no paro de pensar en ti». Mi estómago dio vuelta. «Carlos, no». «Déjame decir, sé que pasaste por algo duro. Sé que te estás redescubriendo y no quiero apurarte». Pero paró, pasando mano por pelo mojado. «Pero me mueves de un modo que no sentía hace tiempo, y no es solo atracción física. Es como si fueras una canción que conozco de años, pero nunca toqué bien». «Una canción. Qué comparación linda». «¿Y crees que puedes tocarla ahora?», pregunté, sorprendiéndome con mi valor. Sonrió de ese modo que me derretía. «Solo si me dejas». Quedamos mirándonos segundos que parecieron horas. En ese sofá donde pasé tantas noches sola, triste, pensando vida acabada. Ahí me di cuenta, no acabó, solo pausó.
Me acerqué despacio, mi mano tocando su cara, sintiendo barba rasposa, piel caliente. Tengo miedo, confesé. ¿De qué? De no saber más cómo. Hace tanto. Tomó mi mano contra su cara. No hay modo correcto o equivocado, María. Hay lo que sentimos. Y me besó. Amiga, déjame contarte. Pensé que sabía qué era beso. 35 años casada, ¿no? Pero cuando la boca de Carlos tocó la mía, descubrí que no sabía nada. Pedro besaba como obligación, rápido, sin sabor, sin gana. Carlos besó como quien saborea dulce raro, despacio, con tiempo, explorando cada rincón de mi boca, como territorio nuevo que quería conocer bien. Cuando nos separamos, temblaba. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Sí, susurré. Es que hace tiempo nadie me besa de verdad. Me jaló cerca y me acurruqué en su pecho. Quedamos abrazados, oyendo lluvia y latidos del otro. María, dijo después, dime. No vine esperando nada, juro. Solo quería conocerte mejor. Lo sé. Y si quieres que me vaya ahora, me voy sin problema. Levanté cabeza para mirarlo. Ese hombre lindo, cariñoso, dándome elección, sin presionar, sin tomar a fuerza como otros, dejándome decidir. Por primera vez, la decisión era mía. ¿Y si no quiero que te vayas?, pregunté. Entonces me quedo. Quédate. Me besó otra vez y esta vez me entregué total. 35 años de besos sin gusto, toques sin amor, noches sin placer. Todo se borraba con la delicadeza de ese hombre. Me tocó como quien lee el libro despacio, descubriendo cada página, saboreando cada palabra. Sus manos paseaban por mi cuerpo como mapa que quería memorizar, por hombros, bajando por cintura, rodeando caderas que por décadas solo cargaron compras y limpiaron casa. Eres hermosa, susurraba mientras su boca besaba mi cuello, bajando lento, erizándome toda, tan hermosa y tan olvidada de lo hermosa que es. Cuando quitó mi blusa con cuidado, como desenvuelve regalo precioso, temblé, no de frío, sino de nervio. Mi cuerpo de 58, marcado por vida, hijos, tiempo. No te avergüences, susurró, mirándome con ojos que derretían. Eres perfecta así. Y cuando su boca encontró mis pechos, cuando los besó con hambre respetuosa, que me hizo gemir bajito, entendí que mi cuerpo no era viejo. Era maduro, experimentado, fruta en punto para saborear. Sus manos bajaron más, exploraron territorios abandonados años. Y cuando me tocó en lugares que Pedro trataba como tierra de nadie, casi me desmayo de placer. Dios, gemí, agarrando sus hombros. Déjame cuidarte, susurró en mi oído y sus dedos me recordaron que mujer no es solo para dar placer, es para recibir también. Cuando llegamos cerca de ese momento, cuando cuerpos pedían más, cuando temperatura subió tanto que aire pesaba de deseo, paré. Carlos, susurré temblando de gana, pero también miedo. ¿Qué, amor? No sé si estoy lista para todo aún. Hace tanto. Paró al instante, mirándome con ternura, que casi me hace llorar. No hay prisa, María, ninguna. Lo que hicimos ya fue lindo de más. Quedamos abrazados, sudados, respirando pesado, con gusto del otro en boca. No necesitamos ir al final para que entendiera que desperté algo muerto por décadas. Me sostuvo en brazos, como si fuera de cristal, besando mi frente, pelo, susurrando palabras dulces que entraban por poros y curaban heridas viejas. Dios, lloré cuando acabó, no de tristeza, sino de asombro. ¿Qué pasó?, preguntó, abrazándome fuerte. Es que nunca, nunca fue así. Me miró con ternura que partió mi corazón. ¿Cómo era? Obligación, confesé avergonzada, cosa que tenía que hacer, no que quería. ¿Y ahora? Ahora fue como nacer de nuevo. Quedamos abrazados, desnudos, sin prisa de vestir o fingir nada. Platicando bajito, riendo, descubriéndome. Carlos, dije después, dime. Gracias. ¿Por? ¿Por enseñarme que aún sé sentir?
Besó mi frente. No necesitabas aprender, María, solo recordar. Esa noche, cuando finalmente se fue, porque sabíamos que vecinos hablarían si su carro amanecía en mi puerta. Me quedé despierta, en oscuridad, sonriendo sola. Mi cuerpo aún vibraba, guardaba su olor, su gusto, recuerdo de su toque, y por primera vez en 58 años entendí diferencia entre acostarse y hacer amor. Entendí diferencia entre dar cuerpo y entregar alma. Entendí que mujer no envejece cuando cuerpo cambia, sino cuando corazón olvida latir fuerte. Y mi corazón, Dios, ¿cómo latía? Latía por mí por primera vez, solo por mí. ¿Tú has notado cómo el mundo cambia después de probar fruto prohibido? No hace falta comerlo todo. Solo una mordida ya transforma. En días siguientes a esa noche con Carlos, me sentí como despertando de coma. Colores más vivos. Comida con más sabor. Hasta aire respirado parecía distinto. Empecé a arreglarme de verdad. Compré ropa nueva, nada escandaloso, pero que marcara mi cuerpo, que mostrara aún tenía cintura, que era mujer. Pinté pelo, hice uñas, usé labial diario. Mamá, estás cambiada, comentó Ana en visita. Más, no sé, más animada. Si supiera por qué. Carlos y yo no platicamos de esa noche al principio. En primeras clases después, bailábamos normal, platicábamos normal, pero había electricidad entre nosotros que cualquiera veía. Me miraba diferente, yo lo miraba diferente. Cuando manos se tocaban en baile, pasaba corriente. ¿Estás bien?, preguntó un miércoles, solos guardando equipo. Órale, respondí. Era cierto. ¿No te arrepientes de nada? De nada, dije, mirándolo fijo. ¿Y tú? Jamás, respondió, acercándose. Solo tengo saudade. Saudade, palabra peligrosa. Yo también, confesé. Y ahí me besó de nuevo. Ahí, en sala de baile, sin prisa, sin miedo. Un beso que dijo todo sin palabras. Pero vida en colonia es así. Nada se esconde mucho. Empezó con doña Carmen, vecina de enfrente. Ella que vive en ventana, vigilando vidas ajenas como trabajo pagado. María me paró en calle una mañana. Qué carro bonito el que estuvo en tu puerta la otra noche. Sangre subió a cabeza. Ah, era un amigo, respondí natural. ¿Amigo?, repitió con sonrisita mala. Qué bueno que haces amistades nuevas. Después de cierta edad hay que cuidarse, ¿no? Cuidarse como si fuera vieja necesitando ayuda. Después fue comadre Lupe en mercado. Oye, María, supe que vas a clases de baile. Qué chido. ¿El ejercicio hace bien a la tercera edad? ¿Tercera edad? Tenía 58, no 80, pero lo peor venía. Fue un domingo que Sofía llegó con cara seria. Se sentó en cocina y me miró mientras cocinaba. Mamá, necesito platicar. Mi corazón aceleró. Tono serio, cara amarrada. No era buena señal. Dime, hija. Es sobre eso del centro. Seguí revolviendo mole, fingiendo calma. ¿Qué con el centro? Estás llamando atención. Paré de revolver. ¿Cómo? La gente habla. Dicen que estás rara, arreglándote mucho, caminando diferente. ¿Y qué problema hay en arreglarme? Ninguno, pero hay límite, ¿no? Tienes 58, eres mamá, recién separada. No puedes dar motivo para que hablen. Motivo para que hablen. Esas palabras pegaron como bofetada. ¿Y qué dice la gente exactamente? Sofía desconversó, pero insistí. Quería saber hasta dónde llegó chisme. Dilo, Sofía. Dicen que coqueteas con el profe de baile, que haces ridículo, persiguiendo hombre más joven. Mundo giró. Coqueteando, ridículo, persiguiendo. ¿Y crees? No sé qué creer, mamá. Cambiaste mucho. A veces pareces otra. ¿Y si te digo que es exactamente eso? Que no soy la misma. Me miró sin entender. ¿Cómo? Por 35 años fui la mujer que todos esperaban. Esposa obediente, mamá dedicada, ama de casa ejemplar. ¿Y a dónde me llevó? Tu papá me cambió por una chava de su edad y me dejó sola, pensando vida acabada.
pero no es motivo para que salgas. ¿Sales qué? Exploté, bailando, arreglándome, sintiéndome viva. ¡Qué crimen tan feo! Mamá, no es eso. Sí es. Quieren que quede de luto eterno, lamentando vida desperdiciada. Pero no lo haré, Sofía. No. Quedó callada, viendo a su mamá hablar así por primera vez. ¿Estás con él, con el profe? La pregunta que sabía llegaría, que podía cambiar todo. Miré a mi hija, esa mujer adulta que crié con amor, y tomé decisión que cambió nuestra relación para siempre. ¿Y si estoy, mamá? ¿Y si por primera vez hago algo solo porque quiero? ¿Porque me hace bien? ¿Porque me hace feliz? Pero es más joven. ¿Y qué? ¿Tu papá no era mayor? Edad nunca fue problema cuando le convenía. Es diferente. ¿Diferente por qué? Porque ahora la mujer elige. Porque ahora soy yo la que tiene derecho a ser feliz. La plática se puso tensa. Ana llegó en medio y las dos me rodearon como a chavita rebelde. Mamá, estás pasando vergüenza, dijo Ana. Toda la colonia comenta. Que comenten, respondí. Ni creí que saliera de mi boca. ¿Cómo que comenten? Sí, que hablen, que juzguen. No viviré más por lo que piense la gente. Pero tienes nietos, familia, reputación. ¿Reputación? Reí amargo. ¿Qué reputación, Ana? ¿De mujer desechada, de pobrecita cambiada por joven? ¿Esa? Las dos quedaron sin respuesta. ¿Saben qué? Por 35 años me preocupé por reputación. Fui esposa perfecta, mamá perfecta, vecina perfecta. ¿Y dónde estaban cuando más necesitaba? ¿Cuando me hundía en tristeza, muriendo de pena? Mamá, no. Déjenme terminar. Ahora que encontré motivo para sonreír, vienen a decir que hago feo. ¿Que pare? Tomé bolso y fui a puerta. ¿A dónde vas? Al centro, a bailar con Carlos. Y si la gente quiere hablar, que hable. Cansé de vivir para otros. Salí con las dos gritando atrás, pero no paré. Por primera vez en 58 años, elegía mi felicidad sobre aprobación ajena. En calle sentí miradas. Vecinas en banqueta pararon plática al pasar. Cuchicheos, dedos apuntando, cabezas negando. Pero ¿sabes qué, amiga? No importó. Por primera vez en 58 años, lo que pensaba de mí era más importante que lo que otros pensaban. Y eso era liberador de más para soltar, aunque costara relación con hijas, aunque costara reputación, aunque costara todo, porque finalmente entendí algo. No vale aprobación del mundo si no tienes la tuya. ¿Sabes esa sensación de tormenta donde nubes se abren y sale sol? Así me sentí después de esa pelea con mis hijas. Puede sonar raro, pero enfrentarlas me dio fuerza que no sabía tenía. Era como cruzar fuego y salir más fuerte al otro lado. Llegué al centro esa tarde con energía distinta. No era más la María penada, escondida, pidiendo perdón por existir. Era mujer que decidió y vivía consecuencias. Carlos notó al tiro. ¿Pasó algo? Preguntó viendo mi cara decidida. Pasó que al fin me liberé, respondí y sonrió de ese modo que derretía. ¿Quieres contar? Después de clase. Ahora solo quiero bailar. ¿Y cómo bailé esa tarde? Era como si años de represión se volvieran movimiento, swing, libertad. Mis caderas se movían sin pena. Mis pasos fluían como agua. Mi cuerpo entero cantaba con música. Dios, María, susurró Carlos en mi oído durante salsa lenta. ¿Estás ardiendo hoy? ¿Ardiendo? Me gustó la expresión. Después de clase, le conté de plática con niñas, chismes, todo. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Te arrepientes? ¿Arrepentirme? Reí. Carlos, por primera vez me siento viva de verdad. ¿Por qué arrepentirme? Me miró con admiración, que me hacía sentir mujer más increíble. Eres valiente de más, ¿no sabías? No soy valiente. Solo cansé de temer. En días siguientes, cosas tensas en casa. Mis hijas pararon llamadas, visitas. Cuando nos topábamos en calle, saludaban seco, formal, como conocida lejana. ¿Dolía? Sí,
Eran mis hijas. Las amaba más que nada. Pero no podía vivir su vida. Tenía que vivir la mía. ¿Y qué vida construía? Empecé a cuidarme de verdad. Fui al salón de Lupita y pedí corte moderno. Salí con pelo corto, desordenado, joven. «¡Órale, María!», exclamó al terminar. «Rejuveneciste 10 años». Compré ropa nueva. Nada loco, pero que valorara mi cuerpo, que mostrara curvas, que era mujer. Una falda holgada linda, blusas escotadas, vestido negro que me dejaba guapa. Volví a maquillaje, no mucho, pero para resaltar ojos, dar color a labios. Me miraba al espejo y gustaba lo que veía. Carlos empezó a llamarme en semana. Pláticas largas, ricas, donde hablábamos de todo, música, sueños, vida. «¿Siempre quisiste ser profe de baile?», pregunté en una. «En realidad era contador», rió. «Trabajé 20 años en escritorio haciendo cuentas. Cuando me divorcié, decidí hacer solo lo que me da gusto». «¿Y no te arrepientes?». «Gano menos plata, pero soy más feliz». «¿Y tú siempre quisiste ser ama de casa?». La pregunta me sorprendió. Nadie me preguntó qué quería ser. «Quería ser maestra», confesé. «Soñaba dar clase a chamacos chiquitos, pero casé joven. Vinieron niñas y ya no dio tiempo». «María, tienes 58. ¿Y?». «Mi tía estudió de nuevo a los 60. Se graduó a los 64. Hoy da clase en guardería y es la más feliz». Esa plática plantó semilla en mi cabeza. ¿Y si no era tarde? ¿Y si aún podía realizar sueños? Nuestro lazo evolucionó despacio, en tiempo justo. A veces, después de clases, me llevaba a comer tacos en plaza. Otras íbamos a su casa, sencilla pero cálida, donde cocinaba para mí. Y qué hombre para sazonar. «¿Dónde aprendiste así?», pregunté, saboreando enchiladas que hizo. «Viviendo solo, uno aprende, ¿no? ¿Y tú siempre supiste cocinar tan rico?». «Desde chiquita. Mi mamá decía que mujer que no cocina no agarra marido». «¡Qué tontería!», dijo mirándome serio. «Mujer debe cocinar si quiere, como todo en vida». «¿Qué frase?». «Si quiere, no por deber, sino por elección». Un viernes me sorprendió. «María, hay una salsa en colonia vecina el sábado. ¿Quieres ir conmigo?». Corazón aceleró. «¿Una salsa de verdad en fiesta como novios?». «Quiero», respondí sin pensarlo. «¿Segura?». «Gente de nuestra colonia puede estar». «Carlos, decidí no esconderme más. Si la gente quiere hablar, que hable viéndome bailar». Sábado llegó y me arreglé como reina. Puse vestido negro, tacones que realzaban piernas, pelo suelto, maquillaje marcado. Me rocié perfume. Cuando Carlos llegó y me vio, ojos brillaron. «Dios, María, estás deslumbrante». Deslumbrante. A los 58 estaba deslumbrante. En la salsa bailamos toda noche. Me guiaba por pista como pluma. Me giraba, traía cerca, susurraba cosas ricas en oído que erizaban. «Eres la mujer más linda de esta fiesta», dijo en salsa romántica. «No digas bobadas». Reí, pero en fondo creía. «No es bobada. Mira alrededor. Todo hombre te ve». Era cierto. Sentía miradas, pero no de juicio. Era admiración, deseo hasta. «¿Sabes por qué?», siguió Carlos. «Porque brillas. Tienes luz de adentro sin edad. Es luz de mujer que al fin se encontró». Durante pausa, fuimos por cerveza al bar. Ahí reconocí gente de mi colonia, vecinas, conocidas, hasta algunas que esparcieron chisme. Me miraron con cara de asombro, cuchicheando. Algunas con envidia disfrazada, otras con desaprobación abierta. Antes habría muerto de pena, salido corriendo, pedido perdón por existir, pero no más. Me levanté de mesa, tomé mano de Carlos y dije alto: «Ven, amor, bailamos más». Amor. Primera vez que lo llamaba así en público. La cara de ellas fue priceless. Volvimos a pista y bailamos como únicos, pegados, sudados, riendo, mirándonos, dos personas que se encontraron en momento justo de vidas. «María», susurró en oído, «dime».
Me estoy enamorando de ti. Mundo paró. Ahí, en medio pista con música alta y gente alrededor, Mundo paró. Yo también, confesé. Y fue lo más verdadero que dije en vida. Esa noche, cuando me dejó en casa, no resistimos más. No pudimos fingir que era solo amistad, solo baile, solo diversión. ¿Quieres entrar?, pregunté, y esta vez no era por agua. Quiero, respondió, y como lo dijo, me hizo temblar de deseo. Esta vez, en sofá de sala, no paré. No tuve miedo. No pensé consecuencias. Me entregué completa a ese hombre que me enseñó a bailar de nuevo. No solo salsa, el baile de la vida. Y cuando cuerpos se encontraron de verdad, cuando me hizo mujer por primera vez a los 58, entendí que no hay edad para reempezar. Hay solo gana y valor y amor. Y descubrí que tenía todo eso guardado adentro, esperando un momento para florecer. Amiga, llegamos al final de mi historia. ¿Y qué final, no? Hoy, 2 años después de esa primera clase de salsa, me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer. No es solo pelo moderno, no es solo ropa bonita, no es solo brillo en ojos, es mujer entera, completa, viva. Carlos sigue en mi vida. No vivimos juntos, cada quien su casa, su independencia, pero somos compañeros de verdad. Me enseña cosas nuevas diario, no solo de baile, sino de vida, de mí misma. ¿Y sabes qué más? Volví a estudiar. Sí, lo que oyes. A los 59 me inscribí en supletivo y acabé secundaria. Ahora hago pedagogía en línea. Voy a cumplir sueño de ser maestra, aunque sea a los 60 y pico. Nunca es tarde para reempezar, dice Carlos siempre. Y tiene razón. Mis hijas. ¡Ay, mis hijas! Tomó tiempo, pero entendieron. Ana se dio primero. Llegó a casa un domingo y dijo, «Mamá, perdón, tienes derecho a ser feliz». Sofía demoró más, pero cuando vio que no retrocedía, que estaba bien, feliz, realizada, se dio también. «Solo quiero que seas feliz, mamá», dijo abrazándome. «Y si Carlos te hace feliz, es bienvenido en familia». Familia. Qué palabra linda cuando viene con aceptación. Hoy tenemos rutina. Clases de salsa 3 veces por semana, siempre. Ya somos veteranos, enseñamos a nuevos, viajamos a fiestas de región, bailamos en todos lados, somos conocidos como pareja de salsa. A veces, bailando con él, recuerdo a María de 2 años atrás, esa mujer apagada, triste, que pensaba vida acabada a los 56, y río de felicidad, gratitud, asombro, con capacidad de reinventarnos, porque eso hice, amiga, me reinventé. Dejé de ser mujer que todos esperaban y me volví la que quería. Paré de vivir en sombra ajena y creé mi luz propia. Paré de pedir permiso para existir y simplemente existí. ¿La gente aún habla? Habla sí. Siempre habrá quien juzgue, apunte dedo. Diga que mujer de nuestra edad debe quedar en casa tejiendo para nietos. Pero ¿qué aprendí? Que opinión ajena sobre mi vida vale 0. Lo que importa es cómo me siento y me siento plena. Hubo vez que topé a Pedro en calle. Estaba con esa Lupita, ya panzoncita. Embarazó, pobre, a los 28 de hombre que crió hijos y no quiere más responsabilidad. Me miró de arriba abajo y dijo, «María, estás distinta». «Lo estoy», respondí sonriendo. «Estoy feliz». Quedó sin respuesta. Creo esperaba encontrarme acabada, destruida, sufriendo por él. Cuando vio radiante, realizada, con hombre que me miraba como octava maravilla, entendió que perdió mujer increíble. Pero no me dio pena. ¿No? Cada quien cosecha lo que siembra. Ahora déjame contarte el gran secreto. ¿Qué significa realmente ese hacer, aquello que descubrí a los 58? Durante toda historia pensaste que era sobre sexo, ¿no? Sobre descubrir placer, entregarme a hombre. Y fue en parte descubrir mi cuerpo, sensualidad, derecho a placer fue liberador. Pero verdadero aquello que aprendí fue mucho mayor. Aprendí a hacer ser yo misma.
ser feliz de verdad, ser libre, ser dueña de mi vida, ser mujer en plenitud, sin pena, sin miedo, sin pedir perdón. Aquello que descubrí a los 58 fue simplemente ser, existir de verdad, no solo funcionar, vivir de verdad, no solo sobrevivir, brillar de verdad, no solo reflejar luz ajena. Por 35 años fui actriz en papel, esposa perfecta, mamá dedicada, mujer comportada. Usaba máscara que me ahogaba, escondía quién era. A los 58 quité máscara y descubrí que debajo había mujer increíble esperando permiso para salir. Mujer que sabía bailar, seducir, soñar, luchar por sueños. Mujer que merecía amor, respeto, felicidad. Mujer sin fecha de caducidad. Hoy, cuando chavas me ven bailando con Carlos, algunas susurran, qué ridículo mujer de esa edad haciendo papel. Pero otras me buscan después y dicen, Doña María, quiero ser como usted cuando llegue a su edad. Me inspira. Y por esas cuento mi historia, para que ninguna mujer se conforme con ser sombra cuando puede ser luz, para que ninguna acepte migajas cuando puede banquete entero, para que ninguna desista de sí después de 50, 60, 70. Vida no tiene fecha de caducidad, amiga. Lo que tiene es nuestra valentía para vivirla. Ahora quiero saber de ti. ¿A qué edad te descubriste de veras? ¿O aún te descubres? ¿Cuántas se reconocen en mi historia? Deja en comentarios. Vamos a intercambiar experiencias. Quiero saber si tienes valor para quitar máscara y mostrar quién eres, sin importar edad. Y para mis amigas, pasando separación, depresión, sensación de vida acabada. No acabó, solo espera que des primer paso para pintar cuadro nuevo. Ánimo, queridas. Vida es baile y mientras suene música, bailamos. Soy María, tengo 64. Bailo salsa 3 veces por semana. Me graduó en pedagogía a los 66 y soy la mujer más feliz del mundo. Porque al fin aprendí a hacer lo más importante, ser yo misma. ¿Y tú ya aprendiste? Un beso en corazón de cada una y hasta próxima historia con amor. María Swingy Trong 1M4S Fan 3. Pero justo cuando creí que el camino se aclaraba, la vida me lanzó otro golpe que me dejó tambaleando, como si el piso se moviera bajo mis pies. Era una mañana soleada, de esas que engañan con su calidez, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con el corazón ligero, aún flotando en el recuerdo de la noche anterior con Carlos. Pero la voz al otro lado me congeló. Era un abogado, hablando con tono formal, como quien lee un guión malo. Señora María, lamento informarle que su exesposo, Pedro, ha dejado deudas pendientes que afectan la propiedad de la casa. Hay un embargo inminente por préstamos no pagados. ¿Deudas? ¿Embargo? Mi mente giró como trompo. Pedro siempre presumía de ser responsable, el que manejaba las finanzas sin que yo preguntara. Pero ahora salía esto. Colgué y corrí a revisar los papeles viejos que guardaba en un cajón olvidado. Facturas amarillentas, extractos bancarios que nunca revisé porque confiaba ciegamente. Ahí estaba, escondido entre números fríos, visitas frecuentes a casinos, apuestas perdidas que sumaban miles de pesos, préstamos de usureros que crecían como mala hierba. No solo me había cambiado por una chava joven, sino que su vicio al juego nos había llevado al borde del abismo. La casa, mi refugio, estaba en riesgo de perderse por sus mentiras acumuladas. El dolor me atravesó como chile quemando la lengua, un ardor que no se apaga con agua. Lloré sola en la cocina, recordando cómo él llegaba tarde con excusas de trabajo extra, mientras yo ahorraba cada peso para las niñas. ¿Cómo no lo vi? Me sentía tonta, traicionada 2 veces, primero por el amor falso, ahora por esta ruina financiera que me dejaba expuesta como un techo roto en tormenta. El coraje subió, un fuego que me quemaba el pecho, y decidí confrontarlo. Lo llamé, voz temblando de rabia. Pedro, ¿cómo pudiste?
No solo me dejaste, sino que nos arruinaste. Del otro lado, silencio primero, luego una confesión ahogada. María, Lupita está embarazada. Es mi hijo, pero no puedo con más deudas. El juego me atrapó, perdí control. Un hijo. Con ella. La noticia me pegó como puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. 3 años de engaño, un vicio que devoraba todo, y ahora un chamaco que no era mío, pero que cargaba con las consecuencias de su padre. Colgué y me derrumbé en el piso, sollozando hasta que el pecho doliera como herida abierta. Era el clímax de mi pesadilla, el momento donde todo el peso de los años caía de golpe. Pero en medio de ese caos, algo dentro de mí se rebeló, como un río que rompe dique. No podía quedarme como víctima, esperando que el mundo me aplastara más. Recordé las palabras del doctor Hernández. Movimiento para el cuerpo y el alma. Ya había empezado con la salsa, pero necesitaba más. Algo que me diera independencia real. Ese mismo día, busqué en el centro comunitario y encontré un taller de cocina mexicana tradicional, gratis para mujeres de la colonia. Me inscribí sin pensarlo, manos aún temblando por la llamada. La primera clase fue un bálsamo inesperado. La maestra, doña Elena, una mujer robusta, con manos callosas de tanto amasar, nos enseñó a hacer tamales oaxaqueños, envolviendo masa en hojas de maíz con ese olor a comino y chile que llenaba el aire. La cocina es poder, mijas, decía mientras molía especias. No solo alimenta el cuerpo, alimenta el espíritu. Mezclaba el baile con esto. Por las noches salsa con Carlos, por las mañanas taller, practicando recetas en casa. Era como tejer un tapiz nuevo, hilo a hilo, donde el dolor se convertía en fuerza. El drama no paraba, claro. Las vecinas, con sus ojos curiosos como gatos en la noche, empezaron a susurrar más fuerte. Mira a María, loca de atar, a su edad bailando y ahora cocinando como si fuera joven. ¿No ve que parece ridícula? Oía los chismes en el mercado, miradas de lado que picaban como mosquitos. Una tarde, Sofía llegó furiosa, golpeando la puerta como tormenta. Mamá, ¿qué haces? La gente dice que andas con ese profe, que estás perdiendo la cabeza. ¿Y ahora cocina? ¿Para qué si ya no hay familia que alimentar? Su voz era un eco de la mía antigua, llena de miedo al qué dirán. Me dolió verla así, defendiendo al papá que nos había fallado. Hija, tu papá no solo me cambió, nos dejó en la ruina con sus apuestas. ¿Y tú lo defiendes? Se quedó pálida, ojos llenos de lágrimas. No lo sabía. Pero mamá, estás haciendo el ridículo. A tu edad, bailando con un hombre más joven, la colonia entera habla. El coraje me subió de nuevo, pero esta vez mezclado con tristeza. Sofía, por años viví para no dar de qué hablar. ¿Y qué gané? Nada. Ahora vivo para mí. Y si eso es ridículo, que lo sea. Salió enfadada, dejando un silencio pesado como plomo. Poco a poco, la transformación se asentó en capas, como capas de cebolla que pela uno hasta llegar al centro. Del dolor pasé al enojo, gritando sola en casa contra Pedro y su vicio, rompiendo fotos viejas en un arrebato que me liberó. Luego vino la aceptación, un respiro hondo donde me dije, esto no me define. Con el taller empecé a cocinar no solo para comer, sino para crear. Hice tamales con chile guajillo, pozole rojo que olía a hogar verdadero, y los compartía con Carlos después de bailar. Tienes manos mágicas, decía probando, y su elogio me llenaba como sol en invierno. Abrí un taller chiquito en casa, enseñando a vecinas a hacer moles y enchiladas, cobrando poquito para pagar deudas que Pedro dejó. Era mi forma de empoderarme, como sacar la tapa y dejar salir el vapor que me asfixiaba por dentro. Ganaba plata propia, pagaba facturas
y sentía orgullo que no conocía. Carlos me apoyaba, trayendo ingredientes o ayudando a limpiar después de clases. Nuestra conexión crecía. Un beso robado bajo lluvia torrencial, manos entrelazadas, en secreto, drama de colonia que nos unía más. «Estás loca, a tu edad», decían, pero yo respondía con sonrisa, bailando más fuerte, cocinando con pasión. El cambio no era solo externo. Adentro, las capas de duda se pelaban. Del soy vieja para esto, al merezco esto y más. Una noche, después de una clase intensa de salsa, donde sudamos como en sauna, Carlos me llevó a un rinconcito de tacos al pastor. Ahí, bajo luces neón de la calle, confesó: «María, esto que sentimos no es juego. Quiero estar contigo de verdad». Mi corazón latió como tambor, pero el miedo aún picaba. ¿Y las deudas? ¿La gente? «Juntos lo resolvemos», dijo, besándome con lluvia cayendo alrededor. Era un alto en la tormenta, pero el drama seguía. Llamadas de acreedores, pleitos con Sofía que defendía a Pedro, susurros que me seguían como sombra. Sin embargo, cada tamal envuelto, cada paso de baile me hacía más fuerte, como árbol que echa raíces profundas después de huracán. Sentía el poder brotar, un empoderamiento que me hacía caminar erguida, ignorando miradas. Pero cuando pensé que todo se acomodaba, que el equilibrio llegaba, vino el giro, que casi me tumba de nuevo. Fan 3. Justo en ese instante de claridad, cuando el mundo parecía alinearse por fin con mis nuevos anhelos, un trueno inesperado sacudió todo de nuevo, como si el destino se riera de mi ingenuidad. Era una tarde gris, de esas que presagian tormenta sin dar aviso, cuando sonó el teléfono fijo, ese que casi nadie usa ya. Lo contesté distraída, aún con el eco de los pasos de salsa resonando en mi mente, pero la voz al otro lado era seca, profesional, como un mensajero de malas noticias. «Señora María, soy del banco. Hay un problema con la hipoteca de su casa. Su exesposo acumuló deudas por apuestas que no se liquidaron. Y ahora el embargo es inevitable». ¿Apuestas? ¿Embargo? El teléfono casi se me cae de las manos. Pedro siempre se jactaba de ser el hombre prudente, el que controlaba el dinero sin que yo metiera las narices, pero esto era un pozo negro que no imaginaba. Colgué aturdida y revolví cajones como loca, sacando carpetas polvorientas, estados de cuenta que nunca revisé porque eso es cosa de hombres, decía él. Ahí saltaron las pruebas como serpientes, recibos de casinos clandestinos en la periferia de la ciudad, pérdidas que escalaban a decenas de miles, préstamos de prestamistas informales que crecían con intereses voraces. No solo me había engañado con Lupita durante 3 años, sino que su adicción al juego había devorado nuestros ahorros, dejando la casa, mi único ancla, al borde del desalojo. El impacto me dejó sin aliento, como si me hubieran echado un balde de agua helada en plena siesta. Me senté en el piso de la cocina, abrazando las rodillas, y el llanto vino en oleadas, quemándome la garganta como chile habanero en carne viva. Recordaba sus regresos tardíos, con olor a humo y excusas vagas, mientras yo estiraba el presupuesto para las niñas, comprando en mercados baratos para que alcanzara. ¿Cómo fui tan ciega? El enojo bullía dentro, un volcán que erupcionaba después de años dormido, y marqué su número con dedos furiosos. «Pedro, ¿qué demonios hiciste? No solo me cambiaste, nos arruinaste con tus vicios». Silencio al principio, luego un balbuceo culpable. «María, Lupita espera un hijo mío. No puedo con más cargas. El juego me atrapó, perdí la cabeza. Un hijo. Con ella». La revelación me dobló como patada en el vientre, robándome el aire. 3 años de mentiras, un vicio que lo consumía todo, y ahora un chamaco inocente en medio del desastre.
Colgué y me desmoroné, sollozando hasta que el cuerpo doliera como si me hubieran molido a palos. Era el pico de mi tormenta interna, donde el pasado se revelaba en toda su crudeza, dejando heridas que sangraban fresco. Sin embargo, en el fondo de ese abismo, una chispa se encendió como fuego prendiendo en leña seca. No podía hundirme más, no después de haber probado la libertad con Carlos. Era hora de pasar de ser la damnificada a la que toma las riendas, como un toro que embiste en vez de huir. Recordé el consejo del doctor: movimiento para sanar. Ya tenía la salsa, pero necesitaba algo práctico que me diera alas económicas. Busqué en el centro comunitario y encontré un curso de cocina mexicana ancestral, enfocado en mujeres solas, con recetas que olían a tradición y empoderamiento. Me apunté al día siguiente, con el corazón latiendo como tambor de mariachi. La primera sesión fue un remanso en el caos. Doña Carmen, la instructora, una mujer curtida con arrugas que contaban historias, nos guió a moler chiles en molcajete, ese sonido rítmico que calmaba el alma. La cocina no es solo para llenar barrigas, es para llenar vacíos, decía mientras mezclábamos masa para gorditas. Integré esto con el baile, noches de salsa con Carlos, mañanas de taller, experimentando en mi cocina con aromas que invadían la colonia. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza convertía el sufrimiento en resistencia. El torbellino no cesaba, por supuesto. Los chismes en la colonia se avivaron como lumbre en seco, con vecinas cuchicheando en las esquinas como cuervos. Fíjate en María, desatada a su edad, bailando pegado con ese profe y ahora metida en ollas como si fuera quinceañera. ¿No se da cuenta que se ve patética? Captaba los rumores en la tortillería, ojos que escaneaban mi ropa nueva como si fuera delito. Una noche, Ana irrumpió en casa con ojos de furia, como tormenta de verano. «Mamá, ¿qué te pasa? La gente murmura que andas de ligue con Carlos, que estás loca por un tipo más chico. ¿Y ahora cocinas para vender? ¿No ves que das pena?» Su tono era un espejo de mis miedos pasados, cargado de prejuicios que la sociedad nos clava como espinas. Me dolió el alma verla defender al padre que nos había hundido. «Hija, tu papá no solo me traicionó, nos dejó en quiebra con sus juegos. ¿Y tú lo excusas?» Palideció, lágrimas rodando. «No lo sabía. Pero mamá, estás haciendo el papelón. ¿A tu edad? Bailoteando y besuqueándote bajo la lluvia. Toda la colonia lo sabe». El furor me invadió, pero teñido de compasión. «Ana, viví años escondida por el qué dirán. ¿Qué obtuve? Vacío. Ahora vivo a mi modo, y si eso es papelón, que lo sea». Salió dando portazo, dejando un hueco que dolía como herida fresca. Capas a capas, la metamorfosis se profundizaba, como pelar un elote hasta llegar al corazón dulce. Del tormento pasé a la ira, maldiciendo en silencio a Pedro por su egoísmo, quemando cartas viejas en un ritual que liberaba humo y rencor. Luego llegó la resignación, un suspiro profundo donde me susurré: esto es parte del camino, no el fin. Con el curso, cocinaba no por deber, sino por creación. Moles con cacao y canela, que perfumaban el barrio, pozoles con radiches crujientes, que vendía a vecinas curiosas. Era mi escudo económico, pagando deudas gota a gota, sintiendo un orgullo que brotaba como manantial. Carlos era mi ancla, un beso apasionado bajo aguacero que nos empapaba, dedos entrelazados en sombras, el bullicio de la colonia que nos forjaba más unidos. «Estás chalada a tu edad», repetían, pero yo contestaba con carcajada, girando más libre en la pista, sazonando con audacia. Era un poder que surgía, un fortalecimiento que me erguía como palma en viento fuerte, ignorando vientos contrarios.
La evolución no era superficial. Internamente, las dudas se disipaban. Del soy demasiado mayor para reinventarme, al tengo derecho a florecer ahora. Una tarde, tras un taller agotador donde molimos chiles hasta que las manos ardieran, Carlos me sorprendió con un picnic improvisado en un parque olvidado. Bajo árboles susurrantes confesó: María, esto va en serio. Quiero caminar contigo, no solo bailar. Mi pulso se aceleró como maraca, pero el temor aún acechaba. ¿Y los problemas? ¿Las deudas que dejó Pedro? Los enfrentamos juntos, afirmó, besándome con gotas de lluvia como testigos. Era un oasis en el desierto, pero el torbellino persistía. Notificaciones de bancos, discusiones con Ana, que idolatraba al padre ausente, ecos que me seguían como fantasmas. Aún así, cada mole cocinado, cada giro en la salsa, me robustecía, como raíz hundiéndose en tierra fértil tras diluvio. Sentía el empoderamiento expandirse, como vapor escapando de una tapa floja que ya no contenía nada. Pero cuando pensé que el equilibrio se asentaba, que la paz asomaba al horizonte, surgió el viraje que casi me desmorona otra vez.